refresca y me restaura otra vez. El que me llena me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú. Te bendigo. Ahora sí nos podemos ubicar en nuestros lugares. Y no sé si los chicos van a pasar a la escuelita, van a tener un tiempo allá también para ellos. Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, buenísimo, así me gusta, con toda la pila. Después de un mes, pueden tomar así. Después de un mes de no poder vernos, es una alegría reencontrarnos. Es una alegría. Siempre, siempre es una enorme alegría que nos produce poder verlos, siempre. Pero no hay nada como esto. No hay nada como esto. Será muy lindo lo virtual, será muy lindo lo tecnológico, pero siempre, siempre, siempre esto es inigualable. Y la iglesia tiene que saber que justamente esto es lo que Dios pensó. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, inclusive dice Apocalipsis que alrededor del trono de la gran ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, se han convocado personas de toda lengua, raza, tribu y nación. Imagínate, acá tenemos todavía un cierto cosquilleo, ¿no? Medio como que me siento al lado del que ya conozco, pero allá no vas a tener banco, te aclaro, por empezar. Allá te vas a sentar al lado de un chino, y no le vas a poder preguntar siquiera cómo fue el tema del virus, porque no va a existir eso. ¿Qué les pasó? ¿De dónde salió? Decime la verdad. No va a existir eso. Va a haber gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda raza, de toda nación alrededor del mundo, que en ese momento va a ser convocado o convocada toda esa multitud a la gran reunión. ¿Te imaginas lo que va a ser? Miles y miles de generaciones y generaciones que han pasado, y ahí vamos a estar nosotros, espero, celebrando la vida eterna, la salvación, el haber podido decir: Señor, yo un día te abrí las puertas de mi corazón, creí en tu sacrificio, creí en tu entrega, y gracias a eso hoy puedo disfrutar de lo que vos me estás regalando, una eternidad al lado de Jesús. Amén. Entonces, todo lo que vos hoy padecés, todo problema, toda dificultad, es nada comparado con la gloria, como dice Pablo, que en nosotros ha de manifestarse. Nada, es nada. Por eso, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué cosa puede ser tan grande como para apartarnos del amor de Dios? ¿Un virus? ¿Un problema económico? ¿Un problema personal? ¿Alguna cuestión? No, no, porque todo eso ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Ya fue resuelto eso. Entonces, no te preocupes por lo que va a suceder mañana. El mañana no te pertenece. Viví hoy, disfrutá hoy, amá hoy, perdoná hoy, hacé lo que tengas que hacer hoy. Mañana, si Dios quiere, nos levantaremos y haremos esto o aquello. Amén. Tiene que ser para nosotros un nuevo tiempo. Tiene que ser para nosotros, ¿me bajas un poquito? Un nuevo tiempo. Un tiempo donde nosotros podamos madurar como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, y ya perfilarnos para el tiempo que se aproxima. Ya hay cosas que hoy justamente pensaba, digo, hay cosas que nosotros ya tenemos que dejarlas atrás. El día jueves hablábamos un poco de ovejas en medio de lobos, y una de las cosas que buscan los lobos es a los cristianos que se quedan en el ABC. El cristiano que no crece, que no avanza en el conocimiento de las Escrituras, que no profundiza en la relación con Cristo, es presa fácil para los lobos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, y nuestra vida entera tiene que ser una vida renovada diariamente.
por el poder de Dios, por la obra del Espíritu en nosotros, y de esa forma poder darle forma, justamente, valga la redundancia, a la idea que Dios tiene y que sigue teniendo en mente desde el momento en que nos llamó y nos eligió para este tiempo. A mí me hubiese encantado quizá tener otro tiempo, más cómodo, digamos, sin este problema que nos afecta desde hace 1 año y medio como sociedad a nivel mundial, pero es el tiempo que Dios pensó para nosotros. Y Dios, que es perfecto y que es soberano, sabe por qué te permite vivir en este tiempo. Así que la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga en este tiempo? Amén. Yo quiero alentarlos a que aprovechemos el tiempo, aprovechemos cada una de las oportunidades que nuestro Dios nos da y que podamos entender que es Dios. Él sigue sentado en el trono y dirige el curso de la historia, y cuando vamos al Apocalipsis capítulo 22, el final es glorioso. La iglesia reinando con Cristo por la eternidad. Así que iglesia sos vos, iglesia soy yo, ese es nuestro final. Nada puede salir mal. ¿Sí? Amén. Alegrate, alegrate, que tus días cobren otro ánimo. No podemos vivir mal por cuestiones temporales, porque no me puedo comprar esto, porque me falta esto. Eso es temporal, es pasajero, es temporal. Pero el llamado que Dios te hace es un llamado eterno. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Quiero, antes de pasar a la palabra, compartir un dato que lo compartí también el jueves, que tiene que ver con cómo está qué es lo que la iglesia está viviendo por estos días. No, me equivoqué. ¿Qué es lo que la iglesia está viviendo por estos días? Yo les leí el otro día una estadística, la compartí el día jueves, una estadística de este tiempo de pandemia, donde hablaba de que un 37% de personas, del 100% de los miembros de las diferentes congregaciones, después de que se abrió nuevamente todo, volvieron a reunirse. Imagínate que una iglesia de 100 miembros volvieron 35, 37 personas. ¿Estoy bien con los números? 37 personas de 100 volvieron 37 después que se habilitó nuevamente y se abrieron las iglesias. ¿Qué pasó con los otros 63? De ese porcentaje, hubo otro porcentaje, un 32% que decidió no volver nunca más a la presencialidad. Es decir, se abrieron las iglesias allá por noviembre, más o menos noviembre fue acá, y desde ese periodo hasta que se volvieron a cerrar nuevamente todas las congregaciones hace un mes atrás, hubo un 32% que decidió no seguir más presencialmente. Después hubo un 18% de personas que solamente dicen: yo me congrego online, que solamente siguen servicios que se brindan desde el internet. Un 18%. Y hubo un 15% de personas que dijeron: no, nosotros nos vamos a cambiar de congregación, como si la congregación en la que estaban hubiese tenido la culpa de que el virus apareció. Pero hubo un 15% de personas que dijeron: nos cambiamos de congregación, así sin mediar palabras, sin nada, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, solamente del 100% de las iglesias, el 80% de las iglesias que alquilaban un salón cerraron por no poder sostenerlo, por no poder seguir bancando en los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar que a lo largo de esta pandemia, hasta la fecha, han muerto aproximadamente entre 250 y 300 pastores en todo el país, producto de la pandemia. Esto ha generado toda una crisis. Ha generado que muchas personas empiecen a preguntarse un montón de cosas, algunos ofendidos hasta con Dios, como si, Dios tuviera la culpa de todo lo que está sucediendo, ¿no? Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no interviene?
y se termina el virus. El problema es que mientras el corazón del hombre no vuelva a Dios, siempre va a existir alguna dificultad. Hoy es el virus, mañana será otra cosa. El problema no es Dios, el problema es el corazón del hombre, que no ha sido rendido a Cristo. Entonces, mientras pensaba en esto, digo, ¡wow! Tremendo, porque vos haces la suma y te da el 100% de lo que es la iglesia hoy. Y pensaba y digo, ¿en qué porcentaje cabemos nosotros? ¿No? ¿En qué porcentaje cada uno de nosotros está? Y bueno, yo los felicito porque evidentemente ustedes quieren ser parte de 37 que estaban expectantes y esperando que se abrieran las puertas para decir, ahí vamos a estar, contra viento y marea. Y yo creo que esa es la actitud. Esa es la actitud que tiene que primar en nuestra vida. Sabemos que no son tiempos fáciles. Sabemos que la cosa no está sencilla. Pero son oportunidades que Dios nos regala, nos da, para que nosotros podamos madurar y entender que la cosa no fue fácil nunca. Vos hablás con gente que vivió en alguna guerra, en época de alguna guerra, en periodos de alguna guerra, y te dice, y no fue fácil. No fue fácil. O cuando hubo cierta recesión económica años atrás, donde mucha gente no veía hacia adelante nada, con claridad. Mucha gente, ustedes saben, año 2001, no hace falta irnos a la década de tal, no, vayamos acá nomás, 20 años atrás. Ustedes saben perfectamente que hubo mucha gente que se fue del país y nunca más volvió. Y hace un tiempo atrás, fines del año pasado, con toda esta situación, había mucha gente que estaba pensando en agarrar Ezeiza, el primer vuelo. El problema es lo interior. Porque vos, donde vayas, si tu corazón, si tu vida no está resuelta delante de Dios, el problema sigue con vos. Vos te mudas de país, pero el problema no se queda de donde vos saliste, te acompaña. Entonces, por eso digo, tenemos que, como cristianos, madurar en este tiempo y entender que son oportunidades que Dios nos da para hablarle a otro que está en necesidad, para acercarnos a una persona que la está pasando mal, para hacer luz, para brillar con intensidad. La luz no se esconde debajo de una almohada, no se pone debajo de la mesa, se pone arriba. Y mientras más alto la pongamos, más va a alumbrar. Yo ayer, después que nos íbamos de este lugar, salgo afuera y parecía que las luces estaban prendidas y miré hacia arriba y digo, está todo apagado ya, no estoy loco. Me aseguré de que se bajaran las llaves y que estuviera todo apagado. ¿Qué pasó? Los vecinos de enfrente, que Dios nos bendiga mucho y algún día se acuerden de nosotros, es un frigorífico, por eso digo que algún día espero que se acuerden de nosotros. Pusieron terribles reflectores. Entonces, claro, vos a las 7, 8, no sé si lo has visto, Jessy, acá enfrente, terribles reflectores, parecen mayolinos, ¿viste? Los que hay en el estadio. Entonces salí y alumbraba, digo, qué bueno que los vecinos pusieron luz, porque de estar semioscuro como estaba en algún momento, ahora está recontra alumbrado. Bueno, eso es lo que hace la luz, alumbra. La luz no tiene otra función, alumbra. Y mientras más alto esté, más va a alumbrar. Amén. Para todo eso, yo hoy quiero compartirles una palabra que se tituló Productores de Paciencia. Para todo en la vida necesitamos paciencia. La paciencia no es una virtud por la que seamos muchas veces conocidos nosotros, ¿sí o no? Vamos a sacarnos el maquillaje cristiano, y vamos a hablar de paciencia. Me encanta porque de acá se ve absolutamente todo, ¿viste? Siempre digo lo mismo. El día que podamos vamos a poner un espejo, ¿viste? Como hay en las escuelas de arte, para que ustedes mismos se puedan ver la devolución, los rostros, las sonrisas cómplices. Hoy vamos a hablar acerca de cómo producir paciencia. Dios nos ha llamado a ser productores de paciencia. Ahora, esto no es una virtud meramente humana. Yo no puedo producir paciencia en mi vida si
no cumplo con ciertas cosas que Dios estipuló en su palabra. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es un pasaje que hemos utilizado ya anteriormente porque hemos hablado de cómo ser productores de amor, cómo ser productores de gozo, y hoy vamos a hablar cómo ser productores de paciencia. Para el tiempo que vivimos y para la vida en general necesitamos paciencia. ¿Sí? Paciencia. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu, no dice los frutos. A mí me agarra caspa cada vez que alguien lee de esa manera, porque el otro día lo escuchaba un pastor y decía, no, porque los frutos. Y yo tenía ganas de decir, pero no son los frutos. No son los frutos. La Biblia no dice los frutos. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les voy a leer otra versión. Dice: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. ¿Alguna vez dijiste, Dios mío, dame paciencia? ¿Alguna vez oraste así? En algún momento creo que todos hemos dicho eso, ¿no? Todos hemos pedido paciencia, hemos dicho, Señor, dame paciencia. Dame paciencia o lo reviento. Dame paciencia o no sé lo que hago. Dame paciencia para esperar, para aguantar a esta persona que me hace la vida imposible. Todos de alguna manera hemos pedido, hemos orado de esa manera. Dame paciencia para esperar. Medio contradictorio el pedido, ¿no? Dame paciencia para esperar. Dame paciencia para poder terminar lo que empecé. Me queda la mitad. A la mitad, por lo general, es cuando viene el desánimo, a la mitad de algo. Empezaste una carrera, son 6 años, llevas 3, y decís, oh. Y ahí empieza el desánimo, la lucha. ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Empezaste a hacer algo y a la mitad de eso viene el desánimo. Es ahí cuando necesitamos revisar por qué razón empezamos lo que empezamos. ¿Sí? Volver a recordar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo empecé? Entonces ahí voy a recordar, esta era la idea, esta era la intención. Déjame decirte que si alguna vez dijiste algo así, oraste por algo así, pidiendo paciencia, había un montón de cosas que no estabas o no estábamos teniendo en cuenta. Dios mío, dijo alguien, dame paciencia, dame paciencia. Cuando nos encontramos diciendo semejante o afirmando semejante cosa, lo que está sucediendo es que estamos al borde. Cuando alguien está haciendo esa declaración, está al borde de cometer alguna locura. Ahora vamos a aprender que la paciencia, vamos a aprender por la palabra, la paciencia está asociada al dominio propio. Ahora lo vamos a ver. Por eso es tan importante el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ya hemos dicho que para que algo se pueda producir se necesita la materia prima para justamente poder elaborar o producir lo que se desea. Si yo quiero producir paciencia, humanamente no voy a conseguir la materia prima. Eso es fruto del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo que viene a mi vida desde el momento en que creo en Cristo, Él habita en mí y Él tiene dentro de esos atributos paciencia. Entonces Él me da la materia prima a mí para que yo pueda producir paciencia a través de mi vida. ¿Sí? Humanamente vos no vas a poder ser paciente con nadie.
ni con ninguna situación, ni con ninguna persona. ¿Por qué? Porque al mínimo error que una persona cometa, vos ya le clavaste, por empezar, la mirada. Con los ojos ya lo incendiaste. Viste que alguna gente no hace falta que abra la boca para... Ya te miró y te prendió fuego. Y ya con eso es suficiente. Algo no está bien, vamos a revisarlo por las dudas. ¿Sí? Ahora, el Espíritu de Dios habita dentro nuestro, por lo tanto ya contamos con el elemento necesario, elemento entre comillas, necesario e indispensable para poder transformarnos en productores de paciencia. Sabemos que como hijos de Dios, desde el momento en que Cristo viene a nuestra vida, su Espíritu comienza a habitar dentro nuestro y nos guía a toda verdad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Además de guiarnos a toda verdad, ¿qué más hace? Nos consuela. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos fortalece. ¿Qué más? Nos da luz, nos da entendimiento, nos enseña, nos revela. Dice que aún lo que está escondido de Dios nos da mucho el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. ¿Sí? Por eso es tan importante que el Espíritu Santo se alimente. ¿Cómo se alimenta? Y por medio de la oración, por medio de la palabra. Eso lo vamos a ver en otro momento. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos equipa para vivir de acuerdo al carácter de Cristo en nosotros. Cuando una persona tiene al Espíritu de Dios dentro de sí misma o dentro de sí, el carácter de esa persona debiera ser el carácter de Cristo. Los frutos, iba a decir yo, ¿bien? El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, ni más ni menos. Entonces, Cristo, imagínate si Cristo no tenía que desarrollar paciencia cuando estuvo en la tierra. Había un montón de gente alrededor de él. Paciencia, bien digo, amor, no perder el gozo, no perder la paz, ser amable. Entonces, el fruto del Espíritu es ni más ni menos que el carácter de Cristo, que viene a nuestra vida para que nosotros en nuestro diario vivir lo manifestemos. Por eso es importante mantener una comunión con el Espíritu de Dios, porque si no, no es que te falta paciencia cuando reaccionas mal. El tema es que no estás madurando en esa área. Y ahora vamos a ver cuál es la metodología de Dios para que vos y yo maduremos en el área de la paciencia. ¿Sí? ¿Qué es paciencia? Significa sufrimiento. De allí se desprende la palabra paciente. ¿Viste? Cuando vos vas al médico y dices, no, tengo 2 pacientes. Lo que te está diciendo es, tengo 2 que están sufriendo. ¿Sí? Antes que vos, hay 2 que la están pasando mal hace rato. Banca un cachito. ¿Podés esperar? Sí. Bueno, hay 2 que están en lista de espera. Eso se refiere a una persona que está sufriendo por estar enfermo o por estar lastimado. Comúnmente se define la paciencia como la capacidad de aceptar o tolerar demoras. Cuando alguien demora mucho, hace 1 hora que me dijo que lo esperara. Y vos decís, Señor, dame paciencia. Y 1 hora más tenés que seguir esperando. La capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrir sin enojarse o molestarse. Bueno, yo sé que acá nadie se enoja por eso, ¿no? Cuando hay demora, cuando hay... Yo sé que no pasa eso. Nadie se molesta. Pero la Biblia, mirá lo que dice la Biblia, nos enseña que paciencia es la capacidad de permanecer frente a los desafíos que se presentan sin perder el ánimo, confiando en las promesas de Dios. Amén. Sin perder el ánimo. Sin perder el ánimo. Otras definiciones
son capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso no pasa. Estamos hablando de gente que va a otra iglesia, por allá en otra, que se altera cuando algo no sale bien, ¿no? Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar algo cuando se desea mucho. Estás esperando algo y ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo? Y viene y te dice, tenés que esperar una semana más. Oh. Y vas a la otra semana y dices, tenés que esperar una semana más. Lentitud para hacer algo, qué paciencia. Vamos a mover el pie. ¿Podés moverte vos? Lentitud para hacer algo. Qué paciencia que tiene ese hombre, esa mujer. Es una expresión que solemos utilizar para nosotros mismos o para animar a otros a continuar en algo después de que las cosas no han salido del todo bien. Cuando algo no salió bien y ves a la persona que está mal, que está bajoneado, ¿qué le decís? Tranquilo, paciencia, ya se va a dar. Sí, pero es que hace 20 años que vengo. Bueno, paciencia, ya se va a dar. Todas esas definiciones suenan muy lindas, pero lo realmente cierto es que paciencia no es la habilidad de aguantar humanamente hablando, o lo mucho que puedo llegar a esperar. No es algo que se pide, es algo que se produce. Mientras más en comunión vos y yo permanezcamos con el Espíritu de Dios, más de Él habrá en mí y manifestándose a través de mí. Amén. Mientras más en comunión estamos con Dios, más de Él hay en mí y más a través mío se va a manifestar de Él en mí. Porque lo más natural es que si alguien te está haciendo la vida imposible, vos lo quieras matar. Ay no, yo voy a orar. Humanamente es imposible producir paciencia. ¿O no? O más de uno de nosotros a lo largo de este mes de encierro nuevamente, no dijimos, che, ¿cuándo va a terminar esto? Y ya algunos de nosotros a la segunda semana, tercera, dijimos, chao, nos vemos en noviembre de vuelta. ¿Sí o no? Y noviembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque humanamente es fácil perder la paciencia. No es algo que vas a producir en tus fuerzas, en tu capacidad. Si no estamos orando, si no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, lo más probable es que cualquier problema, cualquier dificultad te robe la paciencia y te haga reaccionar mal. Te haga reaccionar mal, inclusive, con la gente incorrecta. Vino aquel, te dijo algo, te hizo algo y perdiste la paciencia, y vino este otro y te dijo, todo bien, ¿qué te importa? Y decir, pero si yo no te dije nada. Aquel tiene la culpa, ¿y por qué te la agarras conmigo? ¿Qué sé yo? ¿Sí o no? Porque humanamente perdemos rápido la paciencia. Si no estamos en comunión con Dios, con el Espíritu Santo no puede manifestarse a través nuestro con paciencia. Paciencia tiene que ver con mi actitud y la manera en que actúo mientras permanezco en aquel en quien espero. Salmo 40, 1 y 2. Vamos a buscar Salmo 40. Esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que cuando Dios escucha, no escucha para decir, listo, buenísimo, nos vemos, sino que viene con una respuesta. Viene con una respuesta. Amén. Mientras más busco a Dios, más de Él hay en mí, entonces puedo aprender a ser paciente y confiar en sus tiempos. Dice el texto que leímos al comienzo, mas el fruto del Espíritu es. No dice, como dijimos, los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es la declaración correcta. Son 9 gajos formando una mandarina. ¿Sí? O una mandarina compuesta de 9 gajos. Si falta un gajo, la mandarina está incompleta. Hay quienes dicen, me falta un fruto. No, no te falta un fruto. Pero no es que el Espíritu Santo lo recibiste en cuotas. ¿Sí? El Espíritu Santo está dentro tuyo. Si vos sos hijo de Dios y le abriste tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida. Ahora, lo que necesitas es
pasar por ciertas situaciones para que ese fruto se pueda manifestar en sus diversas facetas. Y eso lo define Dios. Amén. Entonces, ¿cómo hace Dios para que maduremos en paciencia? Vamos a ver varias cosas. Paciencia es producida en medio de tribulaciones y pruebas. Y es fruto de una persona que pone su esperanza en el fiel amor de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, desde el versículo 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué nos gloriamos? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Si vos querés crecer en paciencia, déjame decirte que la Biblia nos enseña que para que podamos desarrollar y producir paciencia, se va a desarrollar o se van a desarrollar sobre tu vida una serie de pruebas, de tribulaciones, de luchas, de conflictos. Porque Dios no tiene otra manera de que vos y yo aprendamos a ser pacientes si no es a través de las pruebas. ¿Sí? Entonces, cuando hay una prueba que viene a tu vida o a la mía, lo que Dios está haciendo es mirar y decir: le falta un poquito de paciencia. Vamos a permitir que pase por una pruebita. Vamos a hacer que madure y que aprenda a ser paciente. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Te manda una persona jodida. Te manda una persona complicada que puedes decir: ¿cómo hago para aguantar a esta persona? ¿Cómo hago? Mirá todo lo que me hace, mirá todo lo que me dice. Mirá cómo es, mirá el carácter recontra podrido que tiene Dios. ¿Vos querés que tenga paciencia? Entonces Dios dice: sí, porque es la forma en la que yo quiero que vos aprendas lo que es la paciencia. Y te pone un compañero de laburo jodido, un vecino complicado, que vos acabás de hacer algún arreglo en tu casa y viene y te tira la mugre ahí. Es la manera en la que Dios nos va a hacer madurar, poniendo muchas veces personas que son difíciles de tratar. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en paciencia. ¿Sí? Amén. Cuando Dios ve que el pacienciómetro de tu vida está inmóvil, está estancado, dice: vamos a permitir que esta persona complicada sea el elemento que nosotros utilicemos para que ella o él crezcan en paciencia. Permite alguna situación difícil, alguna prueba, ¿no? Algún problemita que aparece como por arte de magia, que no lo esperabas, que no se avisoraba en el horizonte y apareció. De repente te encontraste con este problema y dijiste: ¿y ahora? Paciencia. Dios está interesadísimo en formar personas maduras, no caprichosas. No caprichosas. Que ante el menor llamado de atención o demora en la respuesta pegan el portazo y chau, Dios no responde, chau. No, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Tal vez por eso no recibimos ciertas respuestas todavía a algunas de nuestras oraciones, porque todavía Dios necesita procesarnos y para eso nos mete en el tiempo de espera. Porque si Dios te contestara, si Dios nos contestara a la primera vez que oramos por algo, Dios estaría formando gente caprichosa, gente inmadura, que no sabe lo que es aprender a esperar, que no sabe permanecer.
Por eso hay gente, por eso hay cristianos, por eso hay personas alrededor del mundo, dentro de las iglesias, inmaduras. Porque cuando las cosas no son como ellos creen que deben ser, pegan el portazo y se van, dicen chao. Imagínate que te comentaba acerca de una estadística. 32% decidió no pisar nunca más la iglesia. Porque Dios no hace algo. No entendiste nunca absolutamente nada. Porque nosotros que tenemos este libro corremos con ventaja en relación a aquellos que no lo tienen y que lo entendemos, creo. Por lo menos una pequeña porción hemos entendido. Entonces, en lugar de ser las personas más confiadas y más seguras, parecemos muchas veces personas ciclotímicas, bipolares, que un día estamos acá, otro una montaña rusa. En lugar de ser personas firmes, estables, que aprendan a permanecer, Señor, vos dijiste esto y yo sé que vos lo vas a hacer. Punto. Amén. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. No es mi problema saber cómo Dios lo va a hacer. Mi problema o mi seguridad tiene que estar en que Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, tengo que aprender a esperar, a esperar, a esperar. Y mientras espero en Dios, espero a Dios. ¿Sí? Amén. No renuncio. No renuncio. El salmista dijo, pacientemente esperé a Dios. Y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La obra Dios la hace completa siempre cuando esperamos en Él. Cuando Dios vea que hemos aprendido a esperar en Él sin desesperar, actuará conforme a su plan, porque habrá visto que hemos aprendido, hemos madurado y hemos confiado sin desmayar en Él. Amén. No desesperes. No te llenes de ansiedad por lo que estás esperando. No te desesperes. No te llenes de ansiedad. No te afanes, cantábamos hoy. No te preocupes por lo que estás pidiéndole a Dios, que parece que está cada vez más lejos. No, al contrario. Dios le dijo a Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a humillarte y entender las palabras que se te han hablado, de ese primer día, yo escuché tu oración. ¿Sabe cuánto tiempo pasó para que respondiese esa oración? 21 días. Y nosotros oramos una semana por año y como que no hay respuesta, decimos, bueno, ya está, no oro más. Cero paciencia. No oro más por esto. Y abandonamos a la mitad. No desesperes. No te llenes de ansiedad. Aprende a esperar el tiempo de la respuesta de Dios. Él sabe cómo hacerlo y sobre todo en qué momento hacerlo. ¿Sí? Amén. ¿Estás atravesando alguna dificultad en este tiempo? Aprende a esperar en Dios. Tal vez es Dios queriendo transformarte en un productor de paciencia, queriendo enseñarte a esperar en Él, en sus tiempos, a confiar en sus planes y en sus recursos. Decí conmigo, Señor Jesús, vamos de vuelta, Señor Jesús, hoy renuncio a seguir creyendo que las respuestas vendrán sobre la base de mis capacidades. Declaro, confieso y proclamo que a partir de este instante permaneceré esperando en ti todo el tiempo que demande tu respuesta. No me moveré, no buscaré respuestas en otro sitio que no sea en tu presencia, en tu persona. Enséñame, Señor, a esperar en ti, a confiar en tus recursos, en tus planes, que son siempre mejores que los míos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anotad por ahí si querés también. No siempre recibís lo que deseas, pero siempre recibís lo que necesitas. A veces no recibimos porque le pedimos mal a Dios. Y Dios nunca nos va a dar de acuerdo a nuestros caprichos. Insisto en esto. Muchas veces no recibimos porque estamos pidiéndole mal a Dios. Creemos que es una necesidad y Dios dice, no, lo que vos necesitas es otra cosa. Si yo te doy esto, vos perdés esto que yo tengo para vos.
Entonces Dios, por eso muchas veces nos mete en el tiempo de la espera. Esperar, aprender a esperar en el Señor. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Mantener la calma, ser paciente. En algunas ocasiones Dios permite ciertas situaciones o circunstancias para promoverte. A veces el tiempo de espera de parte de Dios es para promoverte a un nuevo nivel. Y a veces estamos tan ansiosos, decimos, Señor, yo quiero esto, como nenes caprichosos. Señor, dame esto. Y Dios te hace esperar, no, espera, aguanta un poquito. Estás capacitado para tener paciencia. No, yo quiero esto. Espera. No, quiero esto. Espera. No voy a la iglesia. Espera. ¿Y qué hace Dios? Bueno, ok. ¿Estás seguro que querés esto? Dale para adelante. Fue lo que hizo el pueblo en los tiempos de David y de Saúl. O de Saúl y de David. El pueblo de Dios nunca entendió que Dios quería ser el rey de ese pueblo. Nunca lo entendió. Y entonces el pueblo empezó, queremos un rey como todas las naciones, queremos un rey como todas las naciones. Entonces Dios le hablaba al profeta y le decía, deciles lo que va a suceder si ellos eligen tener un rey como tienen todas las naciones, lo que les va a pasar. Contales. Y se lo profetizó Dios, mirá que el rey que ustedes van a elegir va a ser un rey y va a ser un rey tirano y va a dejar en vergüenza, bla, bla, bla. Dios se lo declaró. Nosotros queremos un rey, decía el pueblo, queremos un rey. Entonces, en un momento Dios se cansó y les dijo, ok, no saben esperar, dales el rey. Marca, andá a ver al que va a ser el rey del pueblo. Pero yo ya les dije lo que iba a venir a continuación. No era esa la voluntad de Dios para el pueblo. Saúl nunca fue la voluntad perfecta de Dios para el pueblo. Sin embargo, Dios permitió que Saúl fuera rey. Ya sabemos, lo hemos hablado muchas veces, cómo termina Saúl. Haciendo desastres, humillando al pueblo, avergonzándolo. Él termina consultando a una bruja y termina suicidándose. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando le toca el turno al rey David, antes de que sea rey, Dios dice, yo me elegí un hombre conforme a mi corazón. Ahí estaba la voluntad de Dios. Pero muchas veces padecemos innecesariamente por no aprender a esperar en Dios. Hay un momento en el reloj de Dios donde todo coincide. Y si nosotros sabemos interpretar ese tiempo, lo que viene para nuestra vida es bendición asegurada. Amén. Aprendamos a esperar el tiempo de Dios. No te apures. No quieras correr cuando todavía Dios te está pidiendo que camines. Paciencia es producto del dominio propio y de la piedad. Segunda de Pedro 1:6. Segunda de Pedro 1:6. Paciencia es producto del dominio propio y de la piedad. Dice, segunda de Pedro 1:6, al conocimiento añádanle dominio propio. ¿Sí? Estoy hablando, el añádanle, si lo agregué yo, lo dicen los versículos anteriores. Pedro viene hablando de las cosas que necesitamos, de virtudes que necesitamos añadirle a nuestra fe. Y él dice, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle paciencia, a la paciencia piedad. La Biblia y Pedro nos están diciendo que quien tiene paciencia también ejerce el dominio propio. Una persona impaciente es una persona compulsiva. No tiene dominio propio. Muchos de los problemas en los que nos hemos involucrado a lo largo de nuestra vida han respondido a la falta de paciencia y de dominio propio. ¿Sí o no? Si hubiésemos ejercido, si hubiésemos producido o reproducido paciencia
el carácter de Cristo en nosotros, muchos de los problemas que tuvimos a lo largo de nuestra vida hubiesen sido evitados, no hubiesen existido. Pero como no aprendimos que la paciencia es un atributo, una virtud del Espíritu, un fruto, ¿sí? No entendimos, nadie nos dijo cómo producir paciencia, nadie nos enseñó, entonces reaccionábamos impulsivamente, mucho menos entender que la paciencia va ligada al dominio propio, porque cuando vos tenés paciencia tenés dominio propio, entonces en lugar de darle una piña al que te está haciendo la vida imposible, te controlás, ¿sí? Te controlás. En lugar de hablar una palabra inapropiada a aquel que te está provocando, como tenés paciencia, también tenés dominio propio. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me está hablando cualquier cosa, me está insultando, me está tratando mal, yo lo bendigo. Lo bendigo. Dice otra versión, al conocimiento añádanle dominio propio. Al dominio propio añádanle constancia. Ahí reemplaza la palabra paciencia por la palabra constancia. A la constancia añádanle servicio a Dios. Cambia piedad por servicio a Dios. Pedro nos anima a ir añadiendo a nuestra vida una serie de virtudes y señala que debemos hacer que la paciencia, señala que la paciencia es el resultado de haber añadido a nuestra vida espiritual dominio propio. Cuando tengo dominio propio, puedo tener paciencia. Cuando tengo paciencia, puedo dominarme a mí mismo. El dominio propio, ¿saben lo que es? Templanza. ¿Qué casualidad que es? Fruto del Espíritu. Pedro dice entonces, a la templanza, al dominio propio, a ese fruto del Espíritu añádanle paciencia, y a la paciencia añádanle el servicio a Dios. El dominio propio revela la condición de tres áreas en nuestra vida. Número uno, la relación que tengo con Dios. Número dos, el temor que desarrollo hacia Dios. Y número tres, la consagración a Dios. Esto no nace de la noche a la mañana. Pero cuando yo voy desarrollando y voy creciendo en mi relación con Dios, la relación con Dios, el temor hacia Dios y la consagración de mi vida hacia Dios crece. Crece. Amén. Es imposible tener una vida consagrada a Cristo y lejos de las pasiones pecaminosas que vienen una y otra vez a querer desviarnos del plan de Dios sin paciencia y sin dominio propio. Es imposible. Es imposible. Por eso es tan importante que entendamos esto del fruto del Espíritu. Estas 9 virtudes son el carácter de Cristo que deben estar en nosotros, pero que además deben manifestarse. No solamente debemos decir, sí lo tengo, el Espíritu dentro mío. Que se vea, que se note, que se manifieste. Crezco en mi comunión con Dios, lo que va a salir es el carácter de Cristo. En lugar de reaccionar mal y darle una piña al que me provoca, al que me hace la vida imposible, decirle una palabra fuera de lugar, lo que hago es, Señor, lo bendigo. Lo bendigo. Y como ya entendí, porque escuché la palabra el domingo, yo sé que lo pusiste vos para tratarme a mí, Señor. Ya te conozco, pero voy a esperar en vos. Voy a ser paciente y voy a recibir lo que vos tenés para mi vida. Amén. La impaciencia es ausencia de dominio propio. La impaciencia es ausencia de dominio propio. ¿Sí? Amén. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena, me da plenitud, me da descanso y me muestra la luz del camino a seguir. Si es que quiero vivir otra vez.
Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara soy un barco sin timón, son tus palabras mi compás, mi dirección, solo tú.